Doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Agradezco tu presencia en esta nueva edición de la sección sobre estoicismo que tenemos en el canal. Hoy hablaremos de uno de los filósofos estoicos más importantes de la historia, Marco Aurelio. Muchas personas han escuchado de una u otra forma de este gran pensador, es decir, que suele ser del que más se habla en los círculos sociales o al momento de abordar la filosofía que estamos viendo. Sin embargo, no puedo pasar por alto que hemos abordado en el canal a otros filósofos estoicos, ya que si bien es cierto, Marco Aurelio es el culmen del estoicismo para la época, no hubiera sido posible que él adoptara esta filosofía sin todos los predecesores que construyeron y edificaron. Hemos observado que algunos filósofos estoicos no pertenecían a la opulencia ni poseyeron riquezas. Sin embargo, Marco Aurelio es una de aquellas personas que practicó el estoicismo, pero que se volvió emperador. Por lo tanto, tenía poder, riqueza. Y a pesar de todo esto, nos dejó un mar de enseñanzas que no podemos olvidar en la actualidad. Marco Aurelio nació el 26 de abril del 121 después de Cristo y se convirtió en emperador romano en el 161 después de Cristo. Su reinado duró hasta su muerte alrededor del año 180 después de Cristo. Este estuvo marcado por desafíos internos y externos, guerras, epidemias, y sin embargo, lo que hace especial a Marco Aurelio de entre muchos otros emperadores es su profundo compromiso con la filosofía estoica. El estoicismo es una filosofía que se centra en la autodisciplina, la virtud y la sabiduría. Marco Aurelio se introdujo a esta filosofía a través de su tutor, el estoico Quinto Junio Rústico. A lo largo de su vida, Marco Aurelio escribió un diario personal que hoy conocemos como las Meditaciones, donde reflexionaba sobre los principios estoicos y cómo aplicarlos a su vida. Una de las enseñanzas más importantes de esta obra es que no puedes controlar los eventos, pero puedes controlar tu reacción ante ellos. Esta idea es fundamental en el estoicismo, ya que influenció profundamente su enfoque en el gobierno y la toma de decisiones en las situaciones que se le presentaban. Es conocido que la obra Meditaciones de Marco Aurelio no se hizo como un libro de plena divulgación, más bien era un diario personal que con el tiempo fue recuperado, ampliado y ha llegado hasta nuestros días, por lo que hoy podemos encontrarlas incluso en el internet de forma gratuita. Pero hablemos del gobierno de Marco Aurelio. Este emperador formó parte de uno de los 5 emperadores buenos de Roma. Fue el último y no fue de buenas a primeras. Para ganarse esta distinción tuvo que pasar por mucho. Primero veamos la responsabilidad del emperador estoico. Marco Aurelio entendió que como gobernante tenía una responsabilidad no solo hacia sí mismo, sino también hacia el imperio y sus ciudadanos. Los estoicos creían en la virtud como el bien supremo, y Marco Aurelio aplicó este principio en su liderazgo. En su obra Meditaciones escribió que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Hemos visto que muchos gobernantes y personas que tienen el poder militar o político en los países se dejan llevar por la venganza
lo que los lleva al fracaso y al mismo tiempo perjudican a su nación y a su pueblo. Marco Aurelio no. Él creía en un enfoque de moderación y justicia en lugar de la venganza y la crueldad, que no conducía a absolutamente nada. Es importante también mencionar un evento fundamental. El principal conflicto armado que se puede destacar del gobierno de Marco Aurelio fueron las guerras marcómanas. El Imperio Romano se enfrentó durante muchas ocasiones a amenazas en las fronteras. Sin embargo, Marco Aurelio, en lugar de tomar decisiones impulsivas ante los ataques, aplicó los principios estoicos de la sabiduría y la prudencia. Buscó soluciones pacíficas cuando le fue posible y luchó con determinación cuando fue necesario. En Meditaciones escribió que la victoria sobre uno mismo es la más grande de las victorias. Esta declaración resalta su compromiso con la autorreflexión y la mejora constante. Él no solamente mejoraba como persona, entendía también a todos aquellos que se encontraban a su cargo y sabía cómo debía actuar y en qué circunstancias. No dejaba nada a la improvisación, planificaba y veía posibilidades de cómo podía hacer las cosas con la mayor eficacia posible, sin sacrificar vidas o desmejorar a su pueblo. Otro desafío importante durante el reinado de Marco Aurelio fue la plaga de Cipriano, que devastó al imperio. Luego de caer en el desespero el imperio romano, Marco Aurelio aplicó el estoicismo al aceptar lo que no podía cambiar y enfocarse en lo que estaba dentro de su control. Hay una frase de un proverbio chino que dice que no puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que aniden en tu cabello. Marco Aurelio supo mantener la tranquilidad. Lastimosamente, la peste no podía ser evitada por los mecanismos de la época. Y a pesar de esto, supo cómo conducir, dentro de lo que le fue posible, al Imperio Romano. Un aspecto también fundamental era el tema de la sucesión imperial. La relación del emperador con su hijo Comodo es un ejemplo intrigante de cómo el estoicismo influyó en sus decisiones. Aunque Comodo no era el heredero ideal según los estándares estoicos, Marco Aurelio optó por mantener la paz en el imperio al nombrarlo su sucesor. A pesar de las tensiones, tomó esta decisión basada en el bienestar del imperio, en lugar de la conveniencia personal. El estoicismo influyó profundamente en Marco Aurelio en torno a la ley y la justicia. Los estoicos creían en una especie de ley universal que gobierna el mundo. Marco Aurelio consideraba que las leyes humanas debían estar en armonía con esta ley que gobierna todas las relaciones, algo así como una ley cósmica, y aplicó esto en su gobierno al promover la justicia y la equidad entre el pueblo. El estoicismo sigue siendo relevante, como ya lo hemos visto en otros videos, y las enseñanzas de Marco Aurelio van mucho más allá de lo que hablamos en el día de hoy, pero no podemos abordar todos los temas de una vez. En un mundo lleno de incertidumbre y estrés, las enseñanzas estoicas nos ofrecen herramientas para enfrentar los desafíos con resiliencia y autodisciplina. La idea de controlar nuestras reacciones y enfocarnos en lo que podemos cambiar se aplica directamente a nuestra vida cotidiana. No te preocupes por aquello que está fuera de tu control. Concentrémonos en mejorarnos y nuestras acciones. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo
para que otros conozcan un poco más de filosofía y literatura. En próximas ediciones seguiremos desarrollando otros aspectos del estoicismo. Te espero la próxima.